El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. Y muchos vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. En ella esperaré. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, a medida que nos acercamos al fin de año, nos vamos encontrando con estas lecturas bíblicas que nos hablan de el fin del mundo, de la salvación eterna, de la vida después de la muerte, es decir, de las postrimerías. Y es tan importante pensar en esto porque, como lo hacían los cristianos antiguos, ¿no? Sobre todo en las congregaciones religiosas, y hay muchos santos que han sido pintados de esa manera, ellos tenían siempre una calavera. Parece algo medio macabro, pero ellos tenían esa calavera a la mano para recordar siempre, día y noche, que esta vida es pasajera y que cada segundo de la existencia solo tiene una finalidad, y es acercarnos más al Señor, prepararnos para ese encuentro definitivo con Él, en que seremos juzgados y desde ahí salvos, es decir, aceptados en su reino eterno, o rechazados, condenados para siempre. Y Jesús es bien claro en este punto porque hoy en día hay una cierta confusión al respecto, ¿no? Hay quienes piensan que como Dios es tan bueno y misericordioso, no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, se condene en el infierno, y que el infierno alguna vez estará vacío. Incluso hay grandes teólogos que opinan eso. Pero por supuesto que es falso y es contrario al dogma de nuestra fe, a la doctrina cristiana. Incluso hay personas que yo las he escuchado hablar de que rezan para que se convierta el diablo. No sé si ustedes han visto ese fenómeno, pero eso implica una cierta ignorancia muy grande de cómo es la realidad del demonio. Satanás no puede cambiar. Él está decidido con su mente angélica a odiar a Dios para siempre, y esa es su propia condenación. Y todos los que siguen a este enemigo quedarán para siempre apartados del cielo, porque nadie entra a la presencia de Dios si no está lleno su corazón de bondad, de amor, de paz, de pureza, es decir, si no hay pecado y si hay mucho, mucho amor. Cuando le preguntan a Jesús en el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 13, Señor, ¿son pocos los que se salvan o son muchos? Jesús no dice que son muchos ni dice que son pocos.
Solo dice que es difícil salvarse. Esfuércense, traten de entrar por la puerta estrecha. Son muchos los que lo intentarán, pero dice aquí, no lo conseguirán. Muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Entonces, no basta, queridos hermanos, tener una buena intención, hacerlo más o menos, ¿no es cierto? Hay que esforzarse para ser santos. Y esa es la llamada de Jesús: sean santos como vuestro Padre es santo. Es cierto que en la próxima semana celebraremos el día 1 de noviembre, día martes, la fiesta de todos los santos. Hacia allá debe apuntar nuestra mirada espiritual, ¿no? Nuestra vida debe ordenarse de acuerdo a alcanzar el cielo, la santidad. Si no nos va tan bien en eso, y seguramente así será, ¿no es cierto? Es muy difícil llegar directo al cielo. Entonces pasaremos, si es que estamos salvados y nos morimos en la gracia de Dios, por un lugar que se llama purgatorio. Y ahí entonces celebramos a estos seres, a estas almas benditas, ciertamente, son parte de la iglesia purgante, que se encuentran purificándose para entrar al cielo. Es solamente una antesala del cielo. Jesús parece indicar esto al final del Evangelio que escuchamos hoy, diciendo que en relación a esta salvación eterna, muchos que son primeros serán últimos, y aquellos que son los últimos serán los primeros. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que se creen buenos, justos y no le piden perdón a Dios aquí en esta vida y no se están preocupando, ¿no es cierto?, más y más de convertirse, de arrepentirse, no se están esforzando mucho, ya se sienten seguros de su salvación, se creen los primeros en la fila, quedarán para el final y su purgatorio será largo y difícil. Y aquellos que son más humildes, que se reconocen pecadores, los últimos, por tanto, probablemente tendrán una vida mucho más agradable a Dios en su espíritu de conversión y de amor a Dios, y serán los primeros. Entonces, esa es por lo menos una garantía que Jesús nos regala. Pero esta respuesta que da al principio es la que llama la atención, y son varios versículos que Jesús utiliza acá para explicar que esto no es un juego, que es posible realmente quedar apartado del cielo para toda la eternidad. Dice el Señor que muchos llegarán al final, tocarán la puerta diciendo: Señor, ábrenos, ábrenos. Y el Señor les dirá: no los conozco, ustedes practicaron el mal. Solamente entran aquí los que practicaron la justicia, es decir, los que fueron santos, los que buscaron amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir los mandamientos. No los conozco, apártense. Pero Señor, si nosotros estábamos acostumbrados a estar cerca tuyo, tú comías en nuestras mesas, predicabas en nuestras plazas, no los conozco, no tengo ninguna familiaridad con ustedes. Porque ya lo dice Jesús: ¿quién es mi hermano, mi hermana, mi madre? Son los que escuchan la palabra de Dios, pero no solo eso, sino que también la ponen en práctica. Entonces, por eso hay que esforzarse para alcanzar el cielo, la santidad. Por ejemplo, hay quienes celebran la fiesta de todos los santos, van al cementerio el día 1 de noviembre, el día 2 también, pero al mismo tiempo fueron cómplices de que sus hijos o sus hijos niños o jóvenes celebrasen, entre comillas, porque no es una celebración, Halloween. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos prendiendo una vela a Dios y otra al diablo. Y esas personas no podrán salvarse, porque no se puede adorar a Dios y pretender rendirle culto a Satanás al mismo tiempo. Entonces, por eso el Señor es exigente, pero es claro y nos está advirtiendo. El camino es difícil, la puerta es estrecha, esfuércense. Los que son sufridos, dice el Señor, los que se exigen,
esos podrán arrebatar el reino de los cielos. Es una llamada fuerte entonces a convertirnos, a tomar en serio nuestra vida cristiana. Nos engañamos mucho si pensamos que Dios va a hacer vista gorda de nuestros pecados. No, el Señor es misericordioso para perdonarnos aquí, pero después de la muerte vendrá un juicio y será totalmente justo. Como decía en una lectura que escuchábamos la semana pasada, quienes entren al purgatorio, que es una especie de cárcel, de penitencia, se quedarán ahí hasta pagar el último centavo, es decir, hasta cumplir con la última penitencia por el último pecado que cometieron. Entonces, es así, hermanos, la justicia de Dios no está reñida con su misericordia. Las dos son como las caras de la misma medalla. Y es bueno entonces tener este santo temor de Dios. Entre todos los mandamientos que nosotros conocemos, sabemos que son 10. Las tablas de la ley, ¿no? En la primera tabla o piedra estaban los 3 mandamientos que se refieren a amar a Dios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, santificar el nombre del Señor y santificar las fiestas de guardar, el día domingo, ¿no? El tercer mandamiento. Pero después vienen otros 7 mandamientos que se refieren al prójimo. Y el cuarto mandamiento se parece mucho al primero, que hoy día lo destaca el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honrar padre y madre es lo justo. Y honrar a los padres es otra manera, en el fondo, de vivir el amor a Dios, porque nuestros padres son nuestros mejores representantes de Dios. Y si no hemos tenido una buena experiencia con el papá o la mamá en nuestra vida, bueno, igual debemos respetarlos y perdonarlos y orar por ellos, rezar por su salvación eterna y rezar para perdonarlos. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Pero este mandamiento también se refiere a que los papás tienen que cuidar y educar bien a sus hijos y ganarse el respeto de ellos. No porque un papá le diga a sus hijos, tienes que respetarme, se va a ganar su respeto, ¿no es cierto? O una autoridad que diga eso, no porque grite, tienes que respetarme, se va a ganar el respeto. Ese respeto se gana con amor y también con una buena educación. Por eso dice San Pablo igualmente, padres, no irriten a sus hijos. Al contrario, edúquenlos, corríjanlos y aconséjelos según el Espíritu Santo. Es muy bonita la palabra de Dios entonces porque nos va diciendo cómo cumplir en lo cotidiano la voluntad de Dios y los mandamientos que el Señor nos pone. Si estamos esforzándonos, podemos confiar porque el Señor nos mirará con misericordia y nos recibirá en su santo reino. Pero es muy importante también no confiarnos mucho en nosotros mismos, sino poner nuestra confianza en el Señor y decir, ojalá siempre, Jesús, ten piedad de mí, soy un pecador, ayúdame a hacer tu voluntad. Madre Santísima, Virgen del Carmen, por favor, en ti confío, auxíliame, bajo tu amparo me acojo para poder aprender cada día a cumplir mejor la voluntad del Señor. Así sea. Amén.